Audiolibro, El Espíritu Santo, la presencia viva de Dios. Capítulo 1. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, junto al Padre y al Hijo. Aunque a menudo es menos comprendido que las otras dos personas divinas, el Espíritu Santo juega un papel fundamental en la obra de Dios y en la vida del creyente. Es Dios mismo en acción, obrando de manera íntima en los corazones de las personas y en el mundo. La Trinidad, un solo Dios en tres personas. La doctrina de la Trinidad enseña que hay un solo Dios que existe eternamente en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estas tres personas son iguales en esencia y naturaleza, pero desempeñan roles distintos en la obra divina. En Mateo 28, 19, Jesús instruye a sus discípulos a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, subrayando la unidad y coigualdad de las tres personas divinas. El Espíritu Santo, su naturaleza divina. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal o una mera influencia, sino una persona divina con mente, voluntad y emociones. Es llamado el Consolador en Juan 14, 16 y 17, donde Jesús promete enviarlo para estar con los creyentes para siempre. Este pasaje muestra que el Espíritu Santo es alguien con quien los creyentes pueden relacionarse directamente. La divinidad del Espíritu Santo se evidencia en su obra en la creación, Génesis 1, 2, su omnipresencia, Salmos 139, 7, y su capacidad para inspirar las Escrituras, segunda de Timoteo 3, 16. En segunda de Corintios 3, 17, se declara que el Señor es el Espíritu, reafirmando su identidad como Dios. Relación con el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo opera en perfecta unidad con el Padre y el Hijo. En la redención, el Padre planea, el Hijo ejecuta, y el Espíritu Santo aplica. Por ejemplo, en la salvación, el Espíritu Santo regenera los corazones, Juan 3, 5, sella a los creyentes como propiedad de Dios, Efesios 1, 13, y los transforma a la imagen de Cristo, segunda de Corintios 3, 18. Además, el Espíritu Santo glorifica al Hijo al revelar su verdad y obra en la vida de los creyentes, Juan 16, 14. Es Él quien capacita a los cristianos para vivir en obediencia y les otorga dones espirituales para edificar la Iglesia, primera de Corintios 12, 4 al 11. Un Dios cercano y personal. El Espíritu Santo no solo actúa en la creación y en la historia, sino también en la vida diaria de los creyentes. Habita en ellos, primera de Corintios 6, 19, los guía en la verdad, Juan 16, 13, y los consuela en tiempos de necesidad. Su presencia es la garantía de que Dios está siempre con su pueblo, cumpliendo la promesa de Jesús de no dejarlos solos. Conclusión. El Espíritu Santo es la manifestación de Dios más cercana a los creyentes, trabajando en sus vidas y transformándolos para reflejar el carácter de Cristo. Conocer al Espíritu Santo es esencial para una relación completa con Dios, y comprender su papel nos lleva a depender más de su guía y poder en nuestra vida diaria. Versículos clave para reflexión. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 14, 16 y 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3, 17. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Capítulo 2. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ha estado activo desde el principio de los tiempos, obrando en la creación y en la vida de las personas que Dios escogió para llevar a cabo sus propósitos. Aunque en el Antiguo Testamento su presencia y obra no eran tan ampliamente comprendidas como en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo ya demostraba su poder, sabiduría y guía divina. El Espíritu Santo en la creación. Desde los primeros versículos de la Biblia, vemos al Espíritu Santo activo en la creación. Génesis 1, 2 declara, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta imagen del Espíritu moviendo indica su participación activa en dar forma y orden al universo. El Espíritu Santo no solo estuvo presente, sino que fue un agente activo en la formación del mundo, junto con el Padre y el Hijo.
El Espíritu Santo en personas específicas. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo capacitó a ciertas personas para cumplir tareas específicas en el plan de Dios. Su obra era selectiva y temporal, otorgando poder, sabiduría y habilidades para llevar a cabo misiones divinas. Capacitación para liderazgo y justicia. Dios empoderó a los jueces de Israel mediante su Espíritu para liberar a su pueblo de la opresión y guiarlos en su voluntad. Por ejemplo, en Jueces 14, 6, se dice: Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Este acto demuestra cómo el Espíritu Santo capacitó a Sansón con fuerza sobrenatural para cumplir con su misión como juez de Israel. Habilidad y creatividad en el trabajo. El Espíritu Santo también capacitó a personas en habilidades específicas para glorificar a Dios. En Éxodo 31, 3, Dios le dice a Moisés que ha llenado a Bezaleel del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para construir el tabernáculo. Esta obra resalta que el Espíritu no solo da poder para proezas físicas, sino también para realizar tareas artísticas y prácticas para el servicio de Dios. Inspiración profética. Los profetas del Antiguo Testamento hablaron bajo la dirección del Espíritu Santo. Aunque no todos los textos proféticos mencionan explícitamente al Espíritu, es claro que su poder inspiró las palabras de hombres como Isaías, Jeremías y Ezequiel. En 2 de Pedro 1, 21 se explica que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, incluso desde tiempos antiguos. El Espíritu Santo y el pacto. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo trabajaba principalmente en el contexto del pacto de Dios con su pueblo. Él se manifestaba para guiar, empoderar y corregir a Israel, preparando el camino para el cumplimiento del plan redentor en el Nuevo Testamento. Aunque su obra no era universal en todos los creyentes, estos eventos anticipaban la promesa de una relación más amplia y permanente con el Espíritu Santo, como se profetizó en Joel 2, 28 y 29. Una presencia constante y poderosa. Aunque el Antiguo Testamento no presenta una relación tan íntima y personal con el Espíritu Santo como la que se revela en el Nuevo Testamento, su presencia era constante. Él fue el agente divino en la creación, la fuente de poder para los líderes y jueces, y el inspirador de la sabiduría y la profecía. Todo esto apuntaba hacia el futuro, cuando el Espíritu Santo habitaría permanentemente en los creyentes bajo el nuevo pacto. Conclusión. El Espíritu Santo no es un concepto exclusivamente del Nuevo Testamento. Su obra se remonta al comienzo de los tiempos. Su actividad en el Antiguo Testamento muestra su poder para capacitar, guiar y fortalecer a aquellos que fueron llamados por Dios para cumplir sus propósitos. Esto nos recuerda que Dios siempre ha estado cercano a su pueblo y que su Espíritu es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículos clave para reflexión. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Génesis 1, 2. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, quien despedazó al león. Jueces 14, 6. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Éxodo 31, 3. Capítulo 3. El Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo jugó un papel central y poderoso en cada etapa de la vida de Jesús. Desde su concepción milagrosa hasta su resurrección gloriosa, el Espíritu estuvo presente para confirmar su identidad como el Hijo de Dios y capacitarlo en su misión redentora. A través del testimonio de los Evangelios y otros textos bíblicos, podemos ver cómo la obra del Espíritu Santo en Jesús revela la unidad y propósito divino dentro de la Trinidad. El Espíritu Santo y el nacimiento de Jesús. El relato de la concepción de Jesús muestra el poder sobrenatural del Espíritu Santo. En Lucas 1, 35, el ángel Gabriel le dice a María: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Esto confirma que Jesús no tuvo un origen humano ordinario, sino que fue concebido por obra del Espíritu Santo, asegurando su naturaleza divina y su misión como Salvador del mundo. El Espíritu fue el agente que hizo posible la encarnación, uniendo la naturaleza divina con la humana en Jesús. El Espíritu Santo y el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús marca un momento crucial en su ministerio, cuando el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. En Mateo 3, 16 y 17, se relata:
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta manifestación pública del Espíritu Santo no solo confirma la identidad divina de Jesús, sino que también lo capacita para su ministerio. Desde este momento, Jesús comienza a predicar, sanar y realizar milagros, todo bajo el poder y la dirección del Espíritu. El Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Durante su ministerio terrenal, Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo. Él mismo declaró en Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto demuestra que el Espíritu Santo no solo ungió a Jesús, sino que también lo guió y fortaleció para llevar a cabo su misión de redención y proclamación del reino de Dios. Cada milagro, cada enseñanza, y cada acto de compasión que realizó fue impulsado por el Espíritu. El Espíritu Santo y la muerte de Jesús. Aunque la muerte de Jesús es vista principalmente como un acto de obediencia y sacrificio, también tuvo la presencia del Espíritu Santo. En Hebreos 9, 14, se dice: Cristo, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Esto muestra que el Espíritu Santo estuvo presente incluso en el sacrificio de Jesús, confirmando su disposición y perfección como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue el Espíritu quien fortaleció a Jesús para soportar el peso del pecado y el sufrimiento en la cruz. El Espíritu Santo en la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el fundamento de la fe cristiana, y el Espíritu Santo desempeñó un papel esencial en este evento. En Romanos 8, 11, Pablo escribe: Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El poder del Espíritu Santo fue el que trajo a Jesús de entre los muertos, demostrando su victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Esta misma obra del Espíritu asegura la resurrección futura de todos los creyentes. Conclusión. El Espíritu Santo estuvo presente en cada aspecto de la vida de Jesús, desde su concepción hasta su resurrección. Esta relación única entre Jesús y el Espíritu Santo no solo confirma su identidad como el Hijo de Dios, sino que también revela cómo la Trinidad trabaja en perfecta armonía para cumplir el plan de redención. Como creyentes, podemos confiar en que el mismo Espíritu que capacitó a Jesús está disponible para guiarnos y fortalecernos en nuestra fe. Versículos clave para reflexión. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Lucas 1, 35. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mateo 3, 16. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Romanos 8, 11. Capítulo 4. El Espíritu Santo en Pentecostés. El evento de Pentecostés marcó un antes y un después en la historia de la humanidad y de la Iglesia. Fue el cumplimiento de la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo, quien no solo transformó la vida de los discípulos, sino que inauguró una nueva era para el pueblo de Dios, el nacimiento de la Iglesia. Este capítulo explora cómo la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés impactó profundamente a los creyentes y cambió el curso de la historia. La promesa de Jesús cumplida. Antes de su ascensión, Jesús prometió a sus discípulos que no los dejaría solos. Les aseguró que enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, para guiarlos, enseñarles y recordarles todo lo que Él había enseñado. En Juan 14, 26, Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa dio a los discípulos la esperanza de que no enfrentarían el mundo por su cuenta, sino que recibirían poder y dirección divina para cumplir la misión de proclamar el Evangelio. El derramamiento del Espíritu en Pentecostés. El día de Pentecostés, descrito en Hechos 2, 1 al 4, fue un momento extraordinario en el que la promesa de Jesús se hizo realidad. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos.
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento, acompañado por señales sobrenaturales como el sonido de un viento poderoso y lenguas de fuego, simbolizó el poder y la presencia del Espíritu Santo. Los discípulos fueron transformados, llenos de valentía y capacidad para predicar el mensaje de Jesús en diferentes idiomas, llegando a personas de diversas culturas y nacionalidades. El cumplimiento de la profecía de Joel. Pentecostés no fue un evento inesperado, sino el cumplimiento de una profecía dada siglos antes por el profeta Joel. En Joel 2, 28 y 29, Dios había prometido: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Pedro, al explicar lo que estaba ocurriendo en Pentecostés, citó estas palabras, afirmando que lo que los presentes estaban viendo era el cumplimiento de esta antigua promesa. Esto marcó el inicio de una nueva era en la que el Espíritu Santo estaría disponible para todos los creyentes, sin importar su edad, género o posición social. El nacimiento de la Iglesia. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés también marcó el nacimiento de la Iglesia. Por medio del Espíritu, los discípulos recibieron el poder para testificar de Jesús y expandir el Evangelio más allá de Jerusalén. Este evento no solo unió a los primeros creyentes, sino que les dio una nueva identidad como el cuerpo de Cristo. El poder del Espíritu Santo, evidente en la predicación de Pedro ese día, resultó en la conversión de unas 3,000 personas. Hechos 2, 41. Fue el comienzo de un movimiento que cambiaría al mundo para siempre. Impacto del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Desde Pentecostés, el Espíritu Santo ha estado obrando en la vida de los creyentes de muchas maneras. Poder para testificar. El Espíritu capacita a los cristianos para proclamar el Evangelio con valentía y claridad. Unidad en la diversidad. Como en Pentecostés, el Espíritu une a personas de diferentes culturas y trasfondos, creando una comunidad universal de fe. Transformación personal. El Espíritu renueva, guía y fortalece a los creyentes, ayudándoles a vivir en santidad y fidelidad a Dios. Conclusión. Pentecostés fue un evento trascendental que mostró la fidelidad de Dios al cumplir su promesa y capacitar a su pueblo para llevar a cabo su misión. La llegada del Espíritu Santo transformó a los discípulos temerosos en valientes predicadores y marcó el inicio de la Iglesia como un movimiento global. Hoy, esa misma presencia del Espíritu Santo está disponible para cada creyente, guiándonos, capacitándonos y uniéndonos como el pueblo de Dios. Versículos clave para reflexión. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2, 4. Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Joel 2, 28. Capítulo 5. Los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en su sabiduría y gracia, dota a los creyentes con dones espirituales para edificar la Iglesia, fortalecer la fe de los demás y glorificar a Dios. Estos dones son herramientas divinas que capacitan al cuerpo de Cristo para cumplir su misión en el mundo. Este capítulo explora qué son los dones espirituales, su propósito y cómo deben ser utilizados para la gloria de Dios. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son habilidades y capacidades especiales otorgadas por el Espíritu Santo a los creyentes. Estos no son talentos naturales, sino manifestaciones sobrenaturales del Espíritu, diseñadas para cumplir los propósitos de Dios. En 1 Corintios 12, 4 al 7, Pablo explica: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto subraya que los dones son dados para el beneficio común, no para la gloria personal. Diversidad de dones.
El Espíritu Santo distribuye una variedad de dones entre los creyentes, cada uno con una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Pablo destaca algunos de estos dones en 3 pasajes clave. Primera de Corintios 12, 4 al 11, dones sobrenaturales como la sabiduría, el conocimiento, la fe, las sanidades, los milagros, la profecía, el discernimiento de espíritus, las lenguas y la interpretación de lenguas. Romanos 12, 6 al 8, dones de servicio práctico como la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, el liderar y la misericordia. Efesios 4, 11 y 12, dones ministeriales como el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones, aunque diversos, trabajan juntos en armonía, reflejando la unidad del Espíritu que los da. El propósito de los dones. Los dones del Espíritu Santo tienen un propósito claro. Edificar la Iglesia. Los dones son herramientas para fortalecer la fe, la unidad y el crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 12. Glorificar a Dios. Cada don debe ser utilizado con humildad y gratitud, apuntando siempre a la gloria de Dios. Extender el Evangelio. Los dones capacitan a los creyentes para compartir el mensaje de salvación y servir como testigos eficaces de Cristo. El uso correcto de los dones. Aunque los dones espirituales son regalos maravillosos, deben ser usados con responsabilidad y amor. Pablo resalta en 1 de Corintios 13 que, sin amor, incluso los dones más extraordinarios son inútiles. Los dones no deben ser motivo de orgullo o competencia, sino de servicio humilde. En Romanos 12, 6 al 8, se exhorta a los creyentes a usar sus dones con diligencia y sinceridad, reconociendo que cada don tiene un papel único e indispensable en el cuerpo de Cristo. Descubriendo y usando nuestros dones. Cada creyente está llamado a descubrir los dones que el Espíritu Santo le ha dado y a usarlos fielmente. Algunas formas prácticas de hacerlo incluyen: oración, pedir al Espíritu Santo que revele los dones otorgados. Estudio bíblico, explorar pasajes que hablen sobre los dones espirituales para entender su propósito y función. Servicio, participar activamente en la Iglesia, buscando oportunidades para usar habilidades y talentos. Consejo espiritual, consultar con líderes y mentores espirituales que puedan ayudar a identificar los dones en acción. Conclusión. Los dones del Espíritu Santo son una expresión del amor de Dios hacia su Iglesia y un recordatorio de su deseo de trabajar en y a través de los creyentes. Al utilizar estos dones, estamos cumpliendo nuestro propósito de glorificar a Dios y extender su reino. Cada creyente tiene un lugar especial en el cuerpo de Cristo y una contribución única que hacer mediante los dones que el Espíritu Santo les ha confiado. Versículos clave para reflexión. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 1 de Corintios 12, 7. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, usémoslos. Romanos 12, 6. Y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. Capítulo 6. El fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo equipa a los creyentes con dones para edificar la Iglesia, sino que también transforma profundamente sus vidas, produciendo en ellos el fruto espiritual que refleja el carácter de Cristo. Este capítulo examina cómo el Espíritu Santo obra en el corazón del creyente, moldeándolo para que su vida sea una evidencia visible de la obra de Dios. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo es una manifestación de las cualidades y virtudes que el Espíritu produce en aquellos que han sido regenerados por Cristo. En Gálatas 5, 22 y 23, Pablo describe este fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A diferencia de los dones, que son distribuidos de manera única entre los creyentes, el fruto del Espíritu debe estar presente en la vida de todo cristiano. No son frutos separados, sino un solo fruto con múltiples aspectos que reflejan el carácter de Jesús. La fuente del fruto, permanecer en Cristo.
El fruto del Espíritu no puede ser producido por esfuerzo humano. Su fuente es el Espíritu Santo, que obra en aquellos que permanecen en Cristo. Jesús lo explicó en Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Al mantener una relación íntima y continua con Cristo a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia, el creyente permite que el Espíritu obre en su vida, trayendo transformación interna que se refleja externamente. Aspectos del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu abarca 9 cualidades que describen una vida alineada con el carácter de Cristo. Amor, un amor sacrificial y desinteresado que busca el bienestar de los demás. 1 Corintios 13, 4 al 7. Gozo, una alegría profunda y duradera que no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión con Dios. Paz, tranquilidad interna y armonía con Dios y los demás, aun en medio de dificultades. Paciencia, la capacidad de soportar las pruebas con perseverancia y sin perder la fe. Benignidad, amabilidad y ternura en las palabras y acciones hacia los demás. Bondad, integridad moral y un corazón dispuesto a hacer lo correcto. Fe, fidelidad y confianza firme en Dios y sus promesas. Mansedumbre, humildad y disposición para someterse a la voluntad de Dios. Templanza, autocontrol y dominio propio en todas las áreas de la vida. El propósito del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene un propósito doble en la vida del creyente. Reflejar a Cristo al mundo. Cuando los creyentes viven de acuerdo con el fruto del Espíritu, se convierten en una luz que testifica del amor y la verdad de Dios. Transformar al creyente. El fruto del Espíritu es evidencia de la santificación, el proceso mediante el cual el Espíritu Santo transforma al creyente para que sea más semejante a Cristo. Romanos 8, 29. Viviendo según el Espíritu. El apóstol Pablo exhorta a los creyentes a caminar según el Espíritu, en lugar de satisfacer los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. Esta vida guiada por el Espíritu implica someterse a Dios, reconocer que el Espíritu Santo tiene el control y confiar en su dirección. Renovar la mente, dejar que la palabra de Dios moldee los pensamientos y las actitudes. Romanos 12, 2. Obedecer al Espíritu, responder a su guía con humildad y disposición. Conclusión. El fruto del Espíritu Santo es la evidencia tangible de una vida transformada por la gracia de Dios. Este fruto no solo glorifica a Dios, sino que también bendice a los demás al reflejar el carácter de Cristo en el mundo. Al vivir en comunión con el Espíritu Santo, los creyentes se convierten en testigos vivos del poder de Dios para cambiar vidas. Versículos clave para reflexión. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8, 14. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15, 5. Capítulo 7. El Espíritu Santo como consolador y guía. El Espíritu Santo desempeña un papel esencial en la vida diaria de los creyentes, actuando como consolador en tiempos de necesidad y como guía para dirigirlos en el camino de la verdad. Este capítulo explora cómo el Espíritu Santo consuela, enseña y dirige, mostrando la cercanía de Dios en cada aspecto de la vida. El Espíritu Santo como consolador. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para consolar a sus discípulos después de su partida. En Juan 14, 26, Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. El término consolador proviene del griego parakletos, que significa uno que se pone al lado para ayudar. Esto resalta la obra del Espíritu como un apoyo constante para los creyentes, especialmente en momentos de aflicción, dudas o desafíos. El Consolador en la oración. El Espíritu Santo también consuela a los creyentes al interceder por ellos en oración. En Romanos 8, 26 y 27, Pablo explica: Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene,
no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando los creyentes enfrentan incertidumbre o no encuentran las palabras para orar, el Espíritu Santo actúa como un intermediario, llevando sus necesidades al Padre de manera perfecta y acorde con su voluntad. El Espíritu Santo como guía. Además de consolar, el Espíritu Santo guía a los creyentes en su caminar diario. Su dirección es esencial para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios y para resistir las tentaciones. El salmista oró: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmos 143, 10. El Espíritu Santo guía de las siguientes maneras. A través de la palabra de Dios, el Espíritu revela la verdad de las Escrituras, iluminando su significado y mostrando cómo aplicarla a la vida. Por convicción, el Espíritu Santo convence al creyente del pecado, la justicia y el juicio, Juan 16, 8. Esto no es para condenar, sino para restaurar y guiar hacia el arrepentimiento. Mediante la paz interior, al tomar decisiones, el Espíritu Santo otorga una paz que confirma la dirección correcta, Colosenses 3, 15. El Maestro Divino. El Espíritu Santo enseña a los creyentes todo lo necesario para crecer en su fe y cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Jesús aseguró que el Espíritu recordaría a los discípulos todo lo que él había enseñado, Juan 14, 26. Esta enseñanza no se limita a recordar las palabras de Jesús, sino que incluye revelar las profundidades de la verdad divina y capacitar a los creyentes para aplicarla en cada situación. Viviendo en comunión con el Espíritu Santo. Para experimentar plenamente el consuelo y la guía del Espíritu Santo, los creyentes deben cultivar una relación activa con él. Esto incluye oración regular, buscar la dirección del Espíritu en todas las decisiones. Sensibilidad a su voz, estar atentos a su guía en la conciencia y las circunstancias. Obediencia, responder con fe a las instrucciones del Espíritu. Conclusión. El Espíritu Santo como consolador y guía es una muestra del amor inagotable de Dios. Él está presente en cada momento, proporcionando consuelo en las dificultades, dirección en la incertidumbre y enseñanza en la búsqueda de la verdad. Caminar en comunión con el Espíritu Santo es esencial para vivir una vida cristiana llena de propósito y poder. Versículos clave para reflexión. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmos 143, 10. Capítulo 8. Cómo ser lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don prometido por Dios a todos los creyentes, pero experimentar su llenura requiere una relación activa y continua con Él. Ser lleno del Espíritu Santo significa permitir que Él tenga el control total de nuestra vida, guiando nuestras acciones, pensamientos y decisiones. Este capítulo explora cómo vivir en la plenitud del Espíritu Santo y disfrutar de su dirección y poder en nuestra vida diaria. ¿Qué significa ser lleno del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo no se refiere a recibir más de Él, pues su presencia ya habita plenamente en cada creyente desde el momento de la salvación. Más bien, implica rendir más áreas de nuestra vida a su control. Pablo exhorta en Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Así como el alcohol puede influir en una persona que se embriaga, la llenura del Espíritu significa ser influenciados y dirigidos completamente por Él. Esto nos lleva a vivir una vida caracterizada por el amor, la obediencia y el fruto del Espíritu. La importancia de la llenura del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo no es opcional para el creyente que desea crecer en su relación con Dios y cumplir su propósito. La llenura del Espíritu. Capacita para el servicio. En Hechos 4, 31, los discípulos, después de orar, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con valentía. Produce el fruto del Espíritu, como se menciona en Gálatas 5, 22 y 23,
El carácter de Cristo se manifiesta en nosotros cuando caminamos en el Espíritu. Nos conduce a la victoria sobre el pecado. Gálatas 5:16 enseña, digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Como ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu no es un evento único, sino una experiencia continua que requiere mantener una relación activa con Él. A continuación, algunos pasos para vivir llenos del Espíritu. Confiesa y aparta el pecado. El pecado no confesado puede obstaculizar nuestra relación con el Espíritu Santo. Para ser llenos de Él, debemos confesar nuestros pecados y buscar su perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Rinde toda tu vida a Dios. La llenura del Espíritu requiere rendición total. Esto significa entregar nuestras metas, decisiones y deseos a su control. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Busca activamente su llenura. Jesús enseñó que debemos pedir al Padre la llenura del Espíritu Santo. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. De Lucas 11:13. Permanece en la palabra de Dios y en oración. La comunión con Dios a través de su palabra y la oración nos sensibiliza a la voz del Espíritu y fortalece nuestra relación con Él. Camina en obediencia. La llenura del Espíritu se experimenta cuando obedecemos su guía. Esto implica actuar con fe y seguir sus instrucciones. Los resultados de la llenura del Espíritu Santo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida es transformada de manera evidente. Valentía en el testimonio. Como los apóstoles en Hechos 4:31, experimentamos una confianza sobrenatural para compartir el Evangelio. Paz y gozo, incluso en medio de las pruebas, la llenura del Espíritu nos permite vivir con gozo y esperanza. Unidad en la comunidad de fe. El Espíritu Santo nos capacita para vivir en armonía con otros creyentes, fomentando el amor y la unidad. Conclusión. Ser llenos del Espíritu Santo no es solo un privilegio, sino una necesidad para vivir una vida cristiana fructífera y poderosa. Al buscar la llenura del Espíritu diariamente, experimentamos su guía, su consuelo y su poder transformador. Esto nos capacita para glorificar a Dios y cumplir su propósito en nuestras vidas. Versículos clave para reflexión. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Capítulo 9. El Espíritu Santo en la Iglesia y en la misión. El Espíritu Santo desempeña un papel central en la vida de la Iglesia y en la misión de proclamar el Evangelio al mundo. Desde el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés hasta la obra continua de edificación y expansión del reino de Dios, el Espíritu Santo ha guiado, fortalecido y equipado a los creyentes para cumplir el propósito divino. Este capítulo explora su rol en la Iglesia y su influencia en la misión global del Evangelio. El Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia. La Iglesia nació por el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, cuando los discípulos recibieron la promesa de Jesús. En ese momento, el Espíritu capacitó a los creyentes para proclamar el mensaje de salvación con valentía y eficacia. Hechos 1:8 resume esta promesa. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Este poder sobrenatural habilitó a los discípulos para superar barreras culturales, lingüísticas y espirituales, cumpliendo así la misión que Jesús les había encomendado. El Espíritu Santo como la presencia de Dios en la Iglesia. El Espíritu Santo habita en cada creyente y en la Iglesia como un cuerpo colectivo. Pablo enfatiza esta verdad en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta presencia divina tiene varios propósitos. Unidad.
El Espíritu une a los creyentes en un solo cuerpo, eliminando divisiones culturales, sociales y espirituales. Efesios 4, 3 y 4. Edificación. Por medio de los dones espirituales, el Espíritu edifica la Iglesia, fortaleciendo su fe y capacitándola para el servicio. Efesios 4, 11 y 12. Santificación. El Espíritu Santo trabaja continuamente para transformar a los creyentes, haciéndolos más semejantes a Cristo. El Espíritu Santo en la misión de la Iglesia. La misión de la Iglesia de proclamar el Evangelio depende completamente del Espíritu Santo. Él capacita a los creyentes. En Hechos 2, los apóstoles hablaron en diferentes lenguas, haciendo posible que personas de diversas naciones escucharan el Evangelio en su idioma. Convencimiento. El Espíritu convence al mundo de pecado, justicia y juicio, abriendo corazones al mensaje del Evangelio. Juan 16, 8. Dirección. El Espíritu Santo guía la estrategia misionera. En Hechos 13, 2 al 4, él dirigió a la iglesia en Antioquía para enviar a Pablo y Bernabé como misioneros. El Espíritu Santo y la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo no solo capacita para la misión, sino que también edifica a la iglesia como un lugar donde Dios habita. Efesios 2, 22 dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta obra incluye fortalecimiento espiritual. Los creyentes son fortalecidos por el Espíritu para enfrentar desafíos y mantenerse firmes en la fe. Enseñanza y guía. Como Jesús prometió en Juan 14, 26, el Espíritu enseña y recuerda las palabras de Cristo. Comunión. La Iglesia experimenta la comunión verdadera a través del Espíritu, compartiendo el amor de Dios entre sus miembros. La Iglesia como agente del Espíritu Santo en el mundo. La Iglesia, llena del Espíritu, es enviada al mundo como un reflejo del amor, la verdad y la compasión de Cristo. Cada creyente es llamado a ser un testigo, mostrando el Evangelio no solo en palabras, sino también en acciones. El poder del testimonio. La Iglesia da testimonio del Evangelio a través de su unidad, su compasión por los necesitados y su firmeza en la verdad. Impacto global. Por el poder del Espíritu, el Evangelio ha cruzado fronteras geográficas y culturales, transformando vidas en todo el mundo. Conclusión. El Espíritu Santo es el corazón de la Iglesia y de su misión. Él guía, fortalece y equipa a los creyentes para que sean luz en el mundo y reflejen la gloria de Dios. A través del Espíritu, la Iglesia no solo sobrevive, sino que prospera como un agente de transformación espiritual y social. Versículos clave para reflexión. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Primera de Corintios 3, 16. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, 22. Capítulo 10, reflexiones finales. Caminando en el Espíritu. A lo largo de este libro, hemos explorado quién es el Espíritu Santo, su obra en la creación, su papel en la vida de Jesús, su presencia en la Iglesia y la misión, y cómo Él nos capacita y nos transforma. Sin embargo, en este último capítulo, queremos reflexionar sobre la importancia de caminar en el Espíritu en nuestra vida diaria. El llamado a vivir dependiendo del Espíritu Santo no es solo un mandato, sino una invitación a experimentar la transformación continua de nuestra vida y a ser guiados en todo momento hacia el propósito de Dios para nosotros. Caminar en el Espíritu, un estilo de vida diaria. Gálatas 5, 25 nos recuerda: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto implica que la vida cristiana no es solo un acto aislado de fe, sino un caminar constante con el Espíritu. La invitación a caminar sugiere una acción continua, una elección diaria de depender de Él. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que tenemos, y cada paso que damos debe ser guiado por el Espíritu. No se trata de un esfuerzo humano, sino de rendir nuestra voluntad y permitir que el Espíritu dirija nuestro camino. Dependiendo del Espíritu en todos los aspectos de la vida. El Espíritu Santo no está limitado a ciertos momentos de nuestras vidas o a ciertos aspectos de nuestra fe. Él está presente en cada parte de nuestro ser y en cada situación que enfrentamos. Romanos 8,
9 afirma: Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto nos llama a vivir una vida guiada por el Espíritu en todos los aspectos, ya sea en el trabajo, en las relaciones, en nuestras decisiones cotidianas o en nuestra forma de manejar los desafíos. Cuando vivimos según el Espíritu, nuestras vidas son transformadas, y nuestras acciones reflejan el carácter de Cristo. Transformación a través del Espíritu. Una de las obras más profundas del Espíritu Santo es la transformación que realiza en nuestros corazones. En 2 de Corintios 3, 18, Pablo escribe: Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también nos moldea a la imagen de Cristo. La transformación es un proceso continuo, un de gloria en gloria, donde cada paso nos acerca más a la perfección de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Al caminar en el Espíritu, permitimos que Él nos transforme, que nuestra vida refleje cada vez más su amor, paciencia, bondad, y todas las cualidades del carácter de Cristo. El propósito de Dios para nosotros: vivir en plenitud. Caminar en el Espíritu no solo es acerca de ser transformados, sino también de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. El Espíritu Santo nos equipa y nos capacita para cumplir su voluntad y llevar a cabo la misión que Él nos ha dado. Al depender del Espíritu, nos alineamos con los planes divinos y nos volvemos instrumentos de su paz y amor en el mundo. El Espíritu nos llama a vivir para algo más grande que nosotros mismos, a reflejar la gloria de Dios y a ser embajadores de su reino. Cada acción que tomamos, cuando está motivada por el Espíritu, se convierte en parte del propósito eterno de Dios. Viviendo en la plenitud del Espíritu. La vida cristiana plena no es una vida de lucha constante por cumplir mandamientos o reglas, sino una vida de dependencia y cooperación con el Espíritu Santo. Él no solo nos ayuda a resistir el pecado, sino que nos da la capacidad de vivir en la victoria y en la paz que solo Él puede ofrecer. Vivir en el Espíritu significa estar en comunión constante con Él, permitiendo que su poder y guía nos capaciten para hacer la voluntad de Dios. Como creyentes, debemos ser intencionales sobre nuestra relación con el Espíritu. Esto significa buscar su dirección en oración, estudiar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu, y ser sensibles a su presencia en nuestra vida cotidiana. Conclusión: una vida plena en el Espíritu. Caminar en el Espíritu es el camino hacia una vida plena y transformada. Al depender de Él, nos alineamos con el propósito de Dios y experimentamos la verdadera libertad que proviene de vivir bajo su guía. Al vivir por el Espíritu, nuestra vida refleja la luz de Cristo en un mundo necesitado de esperanza, y somos equipados para llevar el mensaje del Evangelio a todos los rincones de la tierra. La invitación a caminar en el Espíritu no es solo una invitación a la transformación personal, sino también a ser parte de una obra global de redención que el Espíritu Santo está llevando a cabo en este mundo. Él está con nosotros en cada paso, guiándonos, capacitándonos y transformándonos. Versículos clave para reflexión. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5, 25. Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Romanos 8, 9. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 2 de Corintios 3, 18. Al vivir dependientes del Espíritu, experimentamos la verdadera libertad y plenitud que Dios ha diseñado para nosotros. Este es el camino hacia una vida abundante y la realización del propósito divino en nuestras vidas.